Vamos a estar interactuando con el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, contador Germán Dahlgren. Y antes de continuar, me gustaría hacer algunas recomendaciones para la gente que nos está mirando a través de Meet, aquellos que están conectados, los invito por favor a mantener apagados sus micrófonos y las preguntas que quieran formular van a ser consideradas. Les pido que por una cuestión de orden, lo que tengan que hacer es escribir la palabra pregunta en mayúscula y a continuación en minúscula escriben su pregunta de manera de poder identificarla más rápido. A continuación vamos a presentar al contador Jorge Milton Capitanich. Formación de grado es contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste, con una maestría en Economía en Ciencias Políticas de la SEADE y posgrado en Ciencias de la Administración, Universidad de Belgrano, y maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Con una extensa trayectoria política, desde el año 2001 como ministro de Infraestructura y Vivienda, ministro interino de Economía, Desarrollo Social y Medio Ambiente, Salud, de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y Seguridad Social. Posteriormente, en 2022, fue nombrado jefe de Gabinete de Ministros de la Nación de la República Argentina. Entre el 2001 y 2007, senador nacional por el Partido Justicialista, representando a la provincia del Chaco. En 2007 a 2015, gobernador de la provincia del Chaco en 2 periodos. Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación desde el año 2013 al año 2015. Nuevamente, 2015 al 2019 se postula como intendente y gana las elecciones para la ciudad de Resistencia. Y en última instancia, gobernador de la provincia del Chaco desde el año 2019, 10 de diciembre de ese año, hasta este periodo de diciembre de 2023. Para comentar algunas menciones especiales, recibió en 2008 el premio de la Fundación Conex por su labor legislativa en el Senado de la Nación entre 2001 y 2007. 2003 y 2005, premio parlamentario por su labor destacada en el Senado de la Nación. Año 1997, primer premio ADEVA, de la Asociación de Bancos Argentinos, la eficiencia del gasto social. Autor de varios libros, coautor de varios libros, habla inglés y habla portugués, y bueno, yo creo que con esto una presentación de nuestro actual gobernador y candidato para la próxima gestión, para el próximo periodo. Vamos a continuar de esta manera. Comienza esta entrevista dándole la palabra al presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, contador Germán Dahlgren. Bueno, gracias. Buenas tardes. En primer orden quiero comentarles que hemos dado inicio a la presencia del contador Jorge Milton Capitanich a ciclo de entrevistas a los candidatos a gobernador de la provincia. La verdad quiero agradecerle en primer orden al contador Capitanich la posibilidad que nos da a todos los matriculados a que de primera mano podamos formular nuestras consultas, nuestras dudas, podamos escuchar la propuesta, sobre todo vinculado a la cuestión económica. Esta entrevista se está realizando en forma presencial y también en forma virtual, como bien lo señalaron recién. Las preguntas podrán hacerse de forma escrita, me las acercarán y trataré de meterlas en el momento que considere adecuado. Así que bueno, agradecidos, creo que, bueno, contador Capitanich es un conocido de la casa, es matriculado de la casa, sigue la cuota al día, así que estamos bien. Y que bueno, me relevo de comentarle lo que es el Consejo. Ha participado en varios congresos, varias charlas que hemos dado en esta casa, la conoce bien en profundidad, así que bueno, la idea es cederte la palabra primero para que hagas un planteo general de la propuesta económica, una propuesta general, pero obviamente focalizada en la cuestión económica, para luego sí dar lugar a las preguntas y a las cuestiones que tengan los colegas, ya sea los que están en forma presencial como los que están en forma virtual. Así que, bienvenido, muchas gracias, sé que es una agenda bien compleja la que tenés, y que bueno, hayas dado la posibilidad de venir al Consejo, para nosotros realmente representa algo muy importante, así que agradecido, cedo la palabra, gracias. Al contrario, Germán, muchísimas gracias al Consejo Profesional de Ciencia Económica de la provincia de Chaco por la presencia de invitarme, a todos los miembros de la comisión directiva y obviamente a todos los colegas que seguramente nos estarán siguiendo a través de las redes sociales.
Para mí es un gran gusto poder estar aquí y obviamente para iniciar este proceso yo tengo la entrega de una síntesis de un plan de gobierno que está acá, también el plan quinquenal 2023-2027, que también está con código de barras, digamos, en todos, y a su vez también el plan Chaco 2030, Política para el Desarrollo Sostenible, que también lo tengo en consideración. A mí me parece que es muy importante remarcar lo siguiente. Nosotros creemos claramente en el diseño de las políticas públicas y entendemos que las políticas públicas tienen que tener planificación, tienen que tener ejecución y tienen que tener, por supuesto, comunicación. En ese contexto, nosotros trabajamos el sistema de planificación de las políticas públicas a través del método de Carlos Matus, que es el sistema de planificación estratégica situacional. Esto tiene que ver con condiciones y escenarios de incertidumbre desde el punto de vista de las definiciones. Y en ese contexto tenemos el sistema de administración financiera y control de gestión, conjuntamente con el sistema de metas, que es el sistema de gobernabilidad, SIGOP, una serie de módulos provistos también por el sistema de Naciones Unidas. Con la cuestión del módulo de acción comunicacional. Por lo tanto, articular planificación, ejecución de las políticas públicas y comunicación. Nosotros lo que tenemos es, por Constitución Provincial, las atribuciones emergentes del artículo 141 de la Constitución Provincial. El inciso 8 es la presentación del presupuesto de la administración pública y del sector público consolidado, y lo hacemos efectivamente cada 30 de septiembre de cada año, como corresponde. En ese sentido también hemos agregado la contabilidad patrimonial del sector público, que el Consejo Profesional ha participado activamente en el diseño desde el punto de vista del estado contable, que tiene que ver con activos pasivos y patrimonio neto. Hoy el patrimonio neto proyectado del sector público provincial consolidado alcanza cerca de 2 billones de pesos con D, y la proyección que tenemos nosotros desde el punto de vista del presupuesto público con las actualizaciones quizás llegue a cerca de 1 billón. Quizás llegue porque estamos con un proceso de actualización monetaria en forma permanente. Teníamos una proyección equivalente a 705 mil millones de pesos, pero se va actualizando conforme a la evolución de la tasa de inflación. Entonces, lo que nosotros siempre advertimos es que efectivamente la provincia del Chaco tenía un modelo económico cuyo déficit estructural era la insuficiencia en el modelo de acumulación de capital. ¿Por qué razón? Por una razón fundamental. El influjo de los recursos coparticipables ingresaban a la provincia, pero se iban de forma inmediata en virtud de alto nivel de empleo público, alta propensión marginal al consumir y baja capacidad de producción de bienes y servicios con el objetivo de satisfacer esa demanda agregada. De manera que eso implicaba una distorsión en la tasa de crecimiento del Producto Bruto Geográfico de forma sostenible. Bueno, nosotros lo que hemos trabajado es una estrategia desde la primera gestión de gobierno con el objetivo de establecer los mecanismos que nos permitan trabajar esa meta. En primer lugar, si uno observa efectivamente el Producto Bruto Geográfico, que es el valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en el año, uno podrá observar que en los últimos 40 años la economía provincial ha tenido por lo menos 2 etapas perfectamente diferenciadas. La primera etapa es entre 1983 y el año 2003, o sea, 20 años de estancamiento estructural y crónico. Y a su vez, a partir del año 2003 empieza una tendencia de crecimiento que naturalmente se espiraliza, se agudiza con una tendencia creciente a partir del 2005. ¿Cuáles fueron los vectores de crecimiento que nosotros propiciamos? Primero, el sistema de transferencias sociales directas. Eso significa la inclusión social a través de las políticas públicas derivadas del sistema de seguridad social. El segundo vector ha sido la matriz agropecuaria. Crecimos 1 millón de hectáreas con cerca de 4 millones de toneladas. En tercer lugar, el vector más importante fue la industria de la construcción, que implicó récord en la producción de cemento, pero a su vez también de la comercialización de ladrillos, todos los bienes vinculados a la industria de la construcción pública y privada. Si uno analiza efectivamente resistencia, de la década de 1960 a la fecha, o de 1970 a la fecha, y toma todos los edificios en altura, el 51% de los edificios en altura hasta el año 2015 se habían construido durante nuestra gestión, 2007-2015. Si uno proyecta con todos los que están en proceso de construcción al 2023, cerca del 66% de los edificios en altura, es decir, edificios de propiedad horizontal, se erigieron básicamente durante nuestras gestiones. Eso significa que
la dinámica de la inversión pública propende a favorecer también a la inversión privada, por aumento de las capacidades correspondientes desde el punto de vista de la estructura de ingresos. Y el cuarto vector es el vector vinculado al tema de producción industrial, que se duplicó en términos de empleo y que obviamente aumentó la agregación de valor en la economía pública. Esos cuatro vectores garantizaron un crecimiento del 5,7% anual acumulativo, el crecimiento del Producto Bruto Geográfico en promedio en 11 años. La proyección de este año puede ser un tanto menor, por lo tanto, lo que objetivamente quedará es, en 12 años de gestión, cerca del 5% anual de crecimiento. Es el más alto nivel de crecimiento de la historia de la provincia del Chaco que se puede observar de la siguiente manera. La provincia del Chaco tiene 151 años de territorio nacional y tiene 72 años de provincia y tiene 70 años de gestión de gobierno a partir del 4 de junio del año 1953. Si uno analiza 70 años de gestión de gobierno, ¿qué indicadores me parece que sería muy bueno mostrar? Primero, es la primera vez que nosotros tenemos superávit fiscal primario y financiero consolidado durante 4 años consecutivos. Durante los 8 años anteriores tuvimos 5 de los 8 con superávit fiscal, tuvimos 0,15% en términos de Producto Bruto Geográfico de superávit fiscal primario y financiero. Por lo tanto, para mí, el orden de las finanzas públicas es una precondición esencial para la planificación y ejecución de las políticas públicas. ¿Cuáles son los otros factores que han incidido positivamente? No solamente el tema del resultado fiscal primario y financiero, sino el desendeudamiento. De 740.000 millones de pesos, bajamos a 130.000 millones de pesos en valores constantes. De una participación cercana al 250, o sea, eso depende, 250% del Producto Bruto Geográfico en la década del 80 a prácticamente 5%. Y si tomamos el nivel de ingresos, de un nivel de ingresos afectado de casi 75% de stock de deuda respecto a los recursos totales, y puede estar en 150, 128%, 125%, depende de qué año y qué mes, efectivamente disminuye ahora a 24%. Entonces, lo que hicimos fue lograr definitivamente un cambio en la composición de la matriz fiscal y sobre todo de las finanzas públicas. Logramos, en primer lugar, aumentar el grado de autonomía fiscal y financiera de la provincia. Pasamos de un promedio de 10-11% a cerca del 15% y nuestra meta es del 20% de recursos propios sobre recursos totales. Segundo, las erogaciones de capital, que en general deberían ser razonablemente vinculadas al 20% del total de gastos, oscilan entre el 17 al 23%. Gran logro, porque eso también tiene un efecto multiplicador en la creación de empleo y en el desenvolvimiento de la economía. En tercer lugar, me parece muy importante haber logrado la disminución drástica de la participación de los servicios de intereses de la deuda, cercano al 8% al 1,5% de los servicios de capital e intereses de la deuda pública sobre las erogaciones totales. También es absolutamente imprescindible haber disminuido sustancialmente el stock de deuda. Por lo tanto, todos esos son indicadores positivos. A su vez, hemos construido un fondo de estabilización fiscal. Ese fondo de estabilización fiscal devenga servicios de intereses que obviamente se capitalizan en el tiempo. Y nuestra meta es efectivamente lograr que ese stock en dólares está muy difícil de calcular, lo planteamos en 100 millones de dólares, en 200 o 600, entonces esto depende de múltiples variables, digamos. Pero lo importante es que el fondo de estabilización fiscal al mismo tiempo puede ser un factor de apalancamiento para inversiones de carácter productiva en múltiples fondos, desde fondo de inversión apícola hasta el fondo de inversión agrícola, pasando por un fondo de inversión de base industrial. La verdad que lo importante es que efectivamente hemos podido ir cumpliendo con una serie de objetivos y metas que han sido muy importantes para la provincia. En ese contexto, es importante remarcar cuáles son los 4 vectores para el futuro. Los 4 vectores que nosotros visualizamos para el futuro son los siguientes. Primero, el vector de economía del conocimiento. Nosotros entendemos que hoy hay cerca de 1.600 trabajadores de la industria informática, pero también tenemos de data center de forma progresiva, tenemos cerca de 8.960 empleados en el sistema de call center. Tenemos efectivamente una visión respecto a que el informatorio que propiciamos un sistema de capacitación ya se han capacitado cerca de 10.000 personas en 70 municipios por la vía digital a través de módulos de nivelación, de técnicas de página web conjuntamente con lenguajes de especialización tipo Java u otros, que a su vez 3.700 ya se han incorporado al mercado de trabajo y oscilan esos entre 500 a $2.500, depende de su grado de especialización y capacitación.
Entonces, la economía del conocimiento para nosotros es un vector principalísimo. Atento también a que tenemos la compañía logística del norte y el comercio electrónico. Entendemos claramente que es imprescindible. Logística, comercio electrónico de bienes y servicios profesionales, y obviamente también toda la plataforma digital. Para lo cual, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos 3.000 kilómetros de red de fibra óptica. Unimos 70 municipios, aumentamos toda la electrónica en los nodos de comunicación con el objeto de expandir las redes para llegar a última milla. Para eso nos asociamos estratégicamente con los cable operadores, con los servicios de proveedores de Internet, con dos empresas claves para nosotros que son de capital accionario estatal mayoritario, como Ecom y Everos. Hoy tenemos 10.000 conexiones, pero pretendemos llegar a 50.000. Entonces, primer vector, economía del conocimiento en los próximos años. Segundo vector, economía productiva. Tenemos 20 cadenas de valor. 20. Y esas 20 cadenas de valor, cada una tiene que tener 10.000 empleos. Eso significa 200.000 empleos formales. En la provincia del Chaco es extraordinariamente importante remarcar lo siguiente. Nosotros teníamos una cuestión clave, que es cómo generar incentivos al empleo formal. Cuando asumimos, cerca de 50.000 eran los empleos formales. Hoy hay casi 102.500. Esto va cambiando todos los meses. Esos empleos formales también se consideran en el régimen de corresponsabilidad gremial y también computamos a los trabajadores por procedencia, porque la base de datos de AFIP difiere de la base de datos del sistema de administradoras de riesgo de trabajo. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es, por un lado, logramos efectivamente la triplicación respecto a 12 años de gestiones anteriores del empleo formal. Logramos la triplicación del ingreso por habitante. Hoy el ingreso por habitante de la provincia del Chaco en poderes de paridad adquisitiva con informe Banco Mundial del año 2022 nos da equivalente a casi $14.000 por habitante. En el año 2007 era 7.000. O sea que eso prácticamente 96%, casi lo duplica en el periodo. Eso es algo extraordinario para una gestión de gobierno. Aumentar drástico, pero significativamente, el tema del ingreso por habitante. Cuando vos miras esto, ¿por qué le doy mucha importancia? Lo digo para los profesionales en ciencias económicas. ¿Sabes cuánto es la masa salarial? 25.000 millones de pesos por mes. Este mes de agosto, con la actualización que vamos a lanzar mañana, 27.000 millones de pesos. Cuando tomás los fondos de ANSES, cerca entre 27 y 28.000 millones de pesos. Cuando lo tomás y lo proyectás, son cerca de 56.000 millones de pesos por mes. Cuando lo proyectás por año, bueno, con aguinaldo, etcétera, tenés más de 800.000 millones de pesos. Y eso se traduce en algunos indicadores que son importantes, como por ejemplo, que tenés las políticas públicas, que son importantes. Hoy tenemos cerca de 11.806 empleos subsidiados por nuestra parte. Y subsidiamos empleos que van desde call center, el máximo nivel de subsidios, hasta el mínimo, que son 70.000 pesos, hasta un periodo de 24 meses. O sea, nosotros lo que hacemos es incentivar a la regularización del empleo formal con convenios que tiene el Estado provincial. La cuestión importante es cuántos son los empleados de comercio. Hoy 22.688. Y eso significa que cuando aumenta la demanda agregada, aumenta el consumo, aumenta la masa de transferencia de recursos, aumenta naturalmente el número de comercio. Y cuando aumenta el número de comercio, aumenta el número de profesionales. Un contador que necesita efectivamente la declaración jurada impositiva o la certificación de los estados contables. Pero también es importante entender que hay cerca de 22.000 contrapropistas. Y también que es necesario entender que hay 61.000 monotributistas. Y que es bueno recordar que en la provincia, y yo siempre transmito esto, hay 859.347 vehículos. Le pido siempre a Danilo que me haga la actualización con la dirección del automotor. Pero es interesante saber que hay 282.223 motos autos y vehículos. 282.223. En la provincia hay 1.146.000 habitantes, 401.000 viviendas, 301.000 conexiones de agua potable, 282.223 son los vehículos y motos. Pero también hay, efectivamente, 562.933 motos. O sea, 562.933 motos ahí. Vuelvo a repetir, 282.223 autos y camionetas. Y también hay 8.269 camiones y acoplados. Y también hay 5.922 tractores y cosechadoras.
Ese es el parque automotor, lo cual implica 859.347 vehículos. O sea, traducido, significa 2 vehículos por hogar o por vivienda. Y a su vez hay 587.000 beneficiarios directos de transferencias sociales directas. Y hay cerca de, lo tenés que computar en materia de empleo, cerca de, esto depende mucho de las distintas particularidades. Si tenés más de 10 años, más de 16 años, pero más o menos, con la población económicamente activa hay 20.000 desocupados. Y eso efectivamente implica que en cada hogar por lo menos hay 2 a 3 ingresos de distintas características. Entonces, es muy importante observar también la evolución de los impuestos de ingresos brutos y los contribuyentes. Teníamos 69.926 contribuyentes en el año 2007. Hoy tenemos 175.449, de los cuales el 70% son contribuyentes activos. 122.814. O sea, lo que quiero transmitir con esto es que la economía tiene esta particularidad de ser frondosa en términos de impacto de carácter cuantitativo y cualitativo. Entonces, la economía del conocimiento es un vector, el otro vector es la economía productiva con 20 cadenas. ¿Cuáles son las cadenas? Bueno, las cadenas son cadena textil, algodonera, que después, para no ejercer el monopolio de la charla, vamos a ir intercambiando y te voy a dar la descripción. La cadena forestal industrial, la cadena cárnica bovina, caprina, ovina, porcina, la cadena del paco rosero, la cadena rosera propiamente dicha, la cadena de cereales oleaginosos, la cadena apícola, la cadena vinculada a todo el desarrollo de la industria del entretenimiento, la cadena vinculada al tema de la industria metalmecánica, y te puedo citar 60 casos de éxito que son muy importantes y trascendentes acá, que van desde marroquinería, calzados, hasta distintos emprendimientos textiles. Entonces, me parece que Chaco debería fortalecer, así como realmente triplicamos el empleo formal respecto a periodos anteriores en materia de gestiones anteriores, ahora el desafío es llegar a 200.000 empleos formales de buena calidad. En tercer lugar, otro vector es el vector de la economía circular y ambiental. La provincia de Chaco tiene 1.200 toneladas de basura por día y procesa el 1%. Necesitamos llegar al 37%. Y eso se llama economía circular. Estamos haciendo máximo esfuerzo para fortalecer mecanismos de capacitación para recolección, clasificación, transferencias de cargas, enterramiento sanitario y disposición final, pero paralelamente recuperación. Porque eso tiene que ver con una economía en donde se puedan reutilizar los bienes con el objetivo de poner sustentabilidad ambiental. La otra cuestión que queremos nosotros es lograr la emisión de un instrumento muy importante que para nosotros es un token, digamos, un activo de base digital. Lo estamos trabajando en el mercado internacional, pero también en el mercado interno con un hub de innovación con la Comisión Nacional de Valores. Es importante que observen esto. El Banco Mundial ha hecho una ponderación desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos ambientales de la provincia de Chaco. Nos dio una proyección cercana a los 119.000 millones de dólares anuales, de los cuales nosotros tenemos las 2 categorías, bosques nativos más sitio rancho. Chaco es una provincia que tiene el 46% de su superficie boscosa. Chaco es una provincia que tiene la particularidad de lograr efectivamente que 37.000 kilómetros cuadrados, o sea, el 37% de su superficie, tenga un sistema ambientalmente sustentable y ecológico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Promoviendo que se compensen a los que protegen el bosque nativo y aporten el oxígeno como acreedores ambientales. Entonces, estamos emitiendo el instrumento para que tengamos auditoría social y ambiental, o sea, certificación en tiempo real de la protección del bosque nativo y del oxígeno. Eso tiene una compensación directa a cada familia, pero que esa familia tenga energía solar, que tenga agua potable en óptimas condiciones, que tenga educación de primera calidad, que tenga comunicación, que tenga energía solar, que tenga todas las condiciones, pero que produzca inorgánicos, alimentos orgánicos, que produzca sistemas de conectividad para mejorar su calidad de vida, y que obviamente en los lugares que hoy peor viven, sean los que mejor vivan. Eso significa claramente un nivel de compensación de carácter ambiental. Y por último, lo que denominamos la economía energética. Hoy Chaco ya tiene en proyección el equivalente a entre 285 a 300 megavatios de energía solar. Todos los emprendimientos están en proceso de ejecución. Y esos procesos de ejecución van a tener un impacto extraordinario para cubrir cerca de lo que nosotros aspiramos a cerca del 30% al 35% de la demanda energética total de la provincia. Nuestra meta era para el año 2025 llegar al 25%, y lo más probable es que lo cumplamos o lo sobrecumplamos.
Entonces, los vectores son economía energética, pero también, no solamente energía solar, sino también parte de energía eólica, que no somos competitivos en eso. En energía solar somos competitivos porque tenemos un índice de luminosidad muy bajo, del 22% respecto al Cauchari en Jujuy con el 36%, o San Juan. Este es el tercer proyecto de Argentina, se va a hacer en la provincia de Chaco a partir del mes próximo. Pero porque tenemos punta de línea y tenemos toda una infraestructura desarrollada en materia de alta, baja y media tensión, con lo cual efectivamente nos anticipamos a que todo el torrente de inversiones, que van a ser superiores a los 250 millones de dólares, vengan a la provincia y tengan un efecto multiplicador en materia de generación de valor agregado. Por lo tanto, los 4 vectores del desarrollo próximos para el Chaco son economía ambiental, economía del conocimiento, economía productiva en 20 cadenas de valor y economía energética. Con eso, no quiere decir que descartemos otros sectores, pero digo, pues, después me van a preguntar, ¿y el turismo? Está dentro de la economía productiva de bienes y servicios. Y me van a preguntar, ¿y otros rubros? Están dentro de la estrategia de desarrollo. Entonces, aspiramos para el año 2030 a llegar con una tasa de crecimiento sostenida del 5% del Producto Bruto Geográfico, en términos anuales acumulativos, bajar la informalidad laboral, que hoy es cercano al 39-40%, al 30%, lograr definitivamente que la superficie sembrada llegue cercano entre 2,5 a 3 millones de hectáreas, que tengamos 5 millones de cabezas de ganado mayor o menor, que tengamos 1.500 millones de dólares de exportaciones. Chaco es la provincia líder en exportaciones del NEA, con más de 550 millones de dólares, pero está mal computado. Entonces yo creo que realmente estamos con un subregistro en la materia, pero objetivamente podemos llegar a 1.500 millones de dólares con buen registro. Eso significaría llegar a lo que denominamos 200.000 empleos formales o cotizantes al sistema de seguridad social. El gran problema nuestro es que tenemos actividades cuyo salario promedio están entre los más bajos del país. Y en segundo lugar, porque tenemos alta informalidad laboral. Entonces, la verdad es que también tenemos una pobreza estructural que se resuelve como lo estamos resolviendo. Para mí, estamos nosotros haciendo el enfoque multidimensional de la pobreza. Yo el viernes estoy participando en el lanzamiento de una nueva encuesta, porque yo entiendo claramente, y esta es una convicción, un estudio, dentro de los premios que he obtenido a través de la historia, es un tema del enfoque de estudio del gasto social, porque me he dedicado mucho tiempo a eso. Entiendo que es infraestructura social básica la condición necesaria, derechos, en términos de acceso, de cantidad y calidad, son sustanciales, y después política de ingresos. Si no combinamos infraestructura, derechos, y política de ingresos, la verdad es que es muy difícil, objetivamente, que la plataforma del desarrollo sea sostenible y sustentable. Por eso, invertimos lo que invertimos en agua potable, pasamos de 144.000 a casi 361.000 conexiones, las que se están ejecutando, pasamos de 2 acueductos a 24, pasamos de 384 kilómetros a más de 1.700, por eso invertimos en agua potable, por eso invertimos en energía, con 1.800 millones de dólares, en alta, media y baja tensión. Chaco no tenía el electroducto Neanoa, no tenía Rincón Santa María, Puerto Bastián, ni Puerto Bastián, ni Puerto Vilela, no tenía todas las conexiones que tenemos hoy en Las Palmas, La Leonesa, Pedia, en el electroducto y la 132, 33 y 13,2, no teníamos San Martín, Terroca, no teníamos Salpeña, Tres Isletas o Castelli. Hoy estamos trabajando con el anillado sudoeste y la doble eterna San Bernardo Villángela para tener una plataforma energética consolidada. Empezamos con 14.700 conexiones de energía eléctrica en 2007 y ya estamos en 33.000, pasando a 36.000 para llegar a la universalización del sistema. El tema de cloacas pasamos del 25% al 52%, nos falta mucho para llegar al 75-78%, que sería aspiracional, obviamente a más del 90% sería lógico. Se construyeron en los periodos anteriores, y yo computo los 12 años anteriores de nuestra gestión, efectivamente cerca de 63.000 viviendas entre públicas y privadas, nosotros más de 100.000, eso es algo muy importante, pero es insuficiente, hay un déficit habitacional marcado en la provincia, y hay un tema que es necesario plantear, que tiene que ver con la combinación de pobreza estructural y por ingresos. Entonces, la pobreza por ingresos se corrige por infraestructura social básica, derechos, o sea, educación de mayor calidad, salud, etcétera, etcétera, pero también se logra con persistencia en las políticas públicas para llegar a mucha inversión de buena calidad, para generar empleo de buena calidad, para reducir drásticamente la informalidad laboral y para tener salarios promedio mayor. Bueno, eso no es una cuestión fácil y sencilla, porque cuando heredás problemas
O sea, yo siempre hago esta para terminar un poco y para no monopolizar la charla. Desde Rómulo y Remo, 2700 años de historia, ¿viste? Etruscos, romanos, etcétera, construyeron desde la red de acueductos, rutas, etcétera. Nosotros, 70 años. Cuando asumimos Felipe Gallardo, hizo un plan de 546 kilómetros. La verdad que no lo puedo hacer. Nunca lo empezó, pero nosotros fuimos la gestión de mayor cantidad de rutas de la historia, de mayor pavimento urbano de la historia, de mayor agua potable de la historia, de mayor energía de la historia, de 3.000 kilómetros de fibra óptica de gas, de gasoducto. Todo eso pues hay que llegar a cada industria, a cada comercio, a cada hogar. Bueno, yo estaba comparando las escuelas. Nosotros vamos a llegar a hacer más escuelas, o sea, ya con todas las que estamos inaugurando, escuelas de toda la historia desde Perón. O sea, Perón hizo 182 escuelas en la política. Nosotros vamos a superar holgadamente, tengo que computar entre 608 entre escuelas más actuaciones y reflexiones, cerca de 820. Entonces yo digo, ¿es importante hacer una cosa? Sí. Es imprescindible hacerlo, pero no solamente, no alcanza solamente con hacer la escuela, con mobiliario, con poner computadora, con poner más libros, con mejorar el salario docente. Yo digo, el salario público en la provincia de Chaco de los últimos 40 años, nuestra gestión fueron los mejores. La mayor tasa de crecimiento de producto, todo fue mejor. Ahora bien, tenemos muchos problemas que tenemos que seguir resolviéndolo progresivamente. Ahora, no cabe la menor duda que los desafíos son importantes, pero tenemos 70 años de existencia. Jujuy fue la última provincia de obtener autonomía en 1834, pero todas las provincias argentinas, las 13 anteriores, son preexistentes a la Constitución de 1853. O sea, lo que quiero transmitir es que nosotros pertenecemos a la corriente de nuevas provincias que efectivamente necesitan más inversiones para corregir deficiencias de carácter histórico. Pero esta etapa, sinceramente, la fuimos corrigiendo. Que nos falta y mucho, no cabe la menor duda, pero la única manera que esto se corrige es con crecimiento, con creación de empleo, con más incorporación de calificación laboral. Gracias. Estoy anotando algunas preguntas que están llegando. Igualmente, si hay algunos presentes por ahí para que anoten. Arranco con la primera y vamos después con... ¿hay posibilidades de disminuir algún impuesto de corte local para lo que viene? Llámese impuestos, llámese sellos, llámese impuesto rural. ¿Hay alguna chance de poder pensar en una disminución impositiva en los próximos 4 años? Mira, con respecto al tema del impuesto inmobiliario rural, nosotros eliminamos el tema de las contribuciones de mejora, ¿cierto? Que lo eliminamos como un factor importante. Hacemos todas las rutas, pero no cobramos. Primera definición, que es importante desde el punto de vista del ingreso directo al productor local. Segundo, el impuesto inmobiliario rural tiene un proceso de evaluación sustancialmente inferior a la tasa de evolución de la inflación y un bajo nivel de cobrabilidad. Por lo tanto, no es una carga tributaria significativa para el productor. Tercero, el impuesto a los ingresos justos nosotros no lo aumentamos. Del 3,5% alícuota general, implementamos un sistema por lo cual existe una alícuota efectiva inferior o buen cumplimiento fiscal. O sea, hicimos todos los incentivos para reducir el costo fiscal. En materia de impuesto a los sellos, hay cuestiones que se pueden discutir y analizar desde el punto de vista de toda la estructura de un impuesto, que tiene que ver con la alícuota, que tiene que ver con el hecho imponible, que es la circunstancia o conjunto de circunstancias que determinan la gravabilidad del tributo, lo mismo que la base imponible. Yo sinceramente creo que hay que discutir otras cosas. Yo creo que Argentina, sinceramente, y esto me meto en cuestiones de política nacional, para mí está agotado el modelo económico argentino históricamente. Creo que hay que trabajar 4 puntos. Primero, la exteriorización de activos financieros y reales. Argentina tiene más de 400.000 millones de dólares de activos o en cuentas del exterior o eventualmente debajo del colchón, pero no están declarados. Bueno, hay un problema serio. Si no se declara es porque no tenés confiabilidad en el sistema. No hay confiabilidad en el sistema porque eso retroalimenta la causación circular de los problemas. O sea, nadie declara porque no tiene confianza. Y nadie tiene confianza porque no declara. Y así sucesivamente perdemos una tasa de crecimiento. Entonces yo digo, primer ejercicio económico. Si vos lográs que 400.000 millones de dólares ingresen al sistema, automáticamente el Producto Interno Bruto se duplica. Si se duplica el Producto Interno Bruto, la tasa de riesgo país baja a menos de eso.
Si se baja la tasa de riesgo por ahí, aumentás la oferta de crédito de una manera exponencial, con lo cual reestructurás todos los servicios de deuda existentes, porque la tasa existente en materia de deuda respecto al producto cae drásticamente. Si cae la tasa de riesgo, si cae la relación de deuda-producto, baja drásticamente la tasa de interés, puedes reestructurar rápidamente los vencimientos. Entonces, la República Argentina pasa a ser de país insolvente a país súper solvente. Segundo tema, lo que hay que hacer paralelamente con eso es la moneda digital de curso legal obligatorio. Lo que tenés que hacer rápidamente es que todas las transacciones puedan lograr tener trazabilidad. Entonces, con eso, sabés que bajás todos los impuestos, pero bajás drásticamente los impuestos. Aumentás 4 puntos la recaudación por la eliminación de la informalidad, bajás todos los impuestos y lográs realmente que las transacciones sean, que todos los impuestos sean por emisión. Entonces terminás con el impuesto a las transacciones financieras, eliminás 268 impuestos que eliminás y los pones en 5 bien ordenado, y eso te genera solvencia fiscal. Tercer punto, el mundo va a un régimen multimonetario, no a un régimen bimonetario ni a un régimen monetario único, a un régimen multimonetario, con lo cual tenés que hacer un acuerdo de ingeniería financiera con todos los países del mundo de swap de moneda, de fortalecimiento de intercambio de comercio exterior y de vos podés transar. Tenés dólares bajo el colchón, bueno, ponelo sobre el colchón, ponelo en una cuenta fiduciaria, y ahí está el tema de la declaración de la misma, digamos, con el objetivo de lograr que esa cuenta fiduciaria vos puedas transar. Si vos querés hacer una transacción en dólares con él y con ella, automáticamente vos podés hacer, la declarás al dólar y usás como método de transacción. Ahora bien, tenés todas las cuestiones de declaración, porque yo planteo la exteriorización del blanqueo, eliminar todo, o sea, artículo 101 de la ley 1183 de modificatoria, artículo 37, no me acuerdo todos los artículos que estudié en detalle, con la ley 21.526 de entidades financieras, etcétera, etcétera. Pero yo digo es absolutamente imprescindible decir, bueno, no hay declaración jurada para atrás, hay declaración jurada para adelante. Solamente dejar con voluntario al que quiere dejar la declaración jurada, voluntaria, para atrás, pero para adelante, no se te pierde ninguna transacción. Entonces, ¿qué es lo que lográs con eso? Lográs rápidamente que el régimen funcione. O sea, vos querés hacer un acuerdo, vos tenés monedas de distintas monedas, haces transacciones de distintas monedas. Pero la moneda digital la exteriorizas con todas las transacciones con trazabilidad, con lo cual todos pagan impuestos. Por último, tenés un pasivo remunerado del Banco Central que alcanza casi 50.000 millones de dólares. ¿Qué tenés que hacer? Y bueno, tenés que ir convirtiéndolo en fondos de inversión, en generación de bienes y servicios, para ir ordenándolo, porque si no, vas a convivir entre especulación cambiaria permanente con ataques especulativos, aumenta el tipo de cambio, aumenta la tasa de interés, aumenta la tasa de interés, aumenta la deuda clasificada, aumenta la deuda clasificada, aumenta el nivel de vulnerabilidad desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, para mí, esos 4 puntos requieren un gran consenso político, no especulativo, que ineludiblemente tiene que resolver el problema. Para mí, la dolarización es una medida de carácter excepcional que no resuelve el problema. Y que creo que la resolución del problema pasa por tener un sistema mucho más creativo como el que yo planteo para debatir. Con lo cual digo, ahí estoy planteando que si vos lográs, o sea, la estabilidad macroeconómica significa que vos tengas una política fiscal con superávit, que vos tengas una política monetaria con baja inflación. Nosotros modelizamos, haciendo esto, la tasa de inflación pasa a ser deflación. Tercer tema, el tipo de cambio se maneja por canasta de moneda en el mercado único libre de cambios, con tipo de cambio unificado, con una nueva fórmula de liquidación. Y con eso resolvés el problema. Entonces, vas logrando un modelo convergente. Si no, vamos a estar languideciendo como país, como lo estamos haciendo ahora, porque tenemos un serio problema de ordenamiento desde el punto de vista de economía formal e informal. Por ahí, en el corto plazo, no es posible pensar en una reducción de momento, ¿no? La reducción de la alícuota, sobre todo las vinculadas al sector agropecuario, ¿no? Que es el sector que más viene sufriendo, digamos, una presión tributaria enorme. Estamos hablando, obviamente, de impuestos de corte local. Ahí es lo que habría que trabajar. A ver, a nosotros, como provincia, cada vez que aplica una retención nos perjudica, porque percibe la nación y no se cooperativa. Eso puede plantear tener mecanismos de deducción con el impuesto a la ganancia y en virtud de lo cual, efectivamente, los niveles de coparticipación pueden mejorar. O sea que eso es una discusión. A ver, yo también creo que hay que discutir otras cosas.
si vos tenés trazabilidad de base digital, deberías hacer como un régimen de corresponsabilidad gremial, que te funcione sobre la base del ingreso, y el ingreso genera un aporte, y listo. Entonces vos simplificás todo el sistema y después distribuís los recursos que están recaudados. Es un tema que debe discutirse, porque acá el problema, cuando vos me decís 168, 189, eso depende de qué tasas o impuestos medís, lo que pasa es que son tasas y impuestos, ahí mezclas todo, de hecho. Lo que es necesario es simplificar el régimen. Argentina, la verdad es que tiene un régimen muy simplificado, que tiene impuesto a la ganancia para personas físicas y jurídicas, el impuesto a valor agregado. Tiene, digamos, a nivel nacional, tiene impuesto a las transacciones financieras, débitos y créditos bancarios, bueno, tiene el tema de ganancia personal, tiene pocas, digamos, pero después tiene muchos otros componentes que tienen que ver con comercio exterior, etcétera, etcétera. Y después, tasa, digamos, contribución a la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay que lograr que efectivamente, porque esto es inevitable. Las transacciones son inevitables con trazabilidad digital. Es inevitable. Eso significa que, porque viste, siempre se pone en tela de juicio a ver si se puede plantear la digitalización. Cuando tuvimos, con la pandemia, teníamos en tu gobierno digital las autorizaciones para la circulación, por lo tanto se hacían claramente con plataforma. Cuando vos analizás Banco Central, el 93% de los ingresos, las cuentas son todas digitalizadas. Por lo tanto, es un tema que se puede hacer con una transición muy rápida. Con respecto a los regímenes de promoción, ya que están vigentes, como quiero señalaste vos, hay el régimen de promoción industrial, hay un régimen de subsidios de plan empleo formal. No dudamos que se van a mantener, ¿no? Además de eso, se consiguieron agregar algún otro régimen de promoción, especialmente vinculado al tema de cargas tradicionales, para aliviar y generar empleo. Sí, nosotros tenemos realmente un régimen muy interesante que tiene que ver con varias cuestiones que hacen, yo acá no sé si lo tengo a todos, sí, acá tengo, para no... nosotros tenemos el programa Más Empleo Chaco, Empleo Conocimiento en el Chaco, esos son, en general son 70.000 pesos de ingresos de subsidio mensual por 24 meses. Eso es un tema que da al jefe y lo pueden usar cualquiera de los profesionales de ciencia económica. Segundo, el empleo en conocimiento Chaco, que lo hacemos para la industria call center, que casi llegamos con las nuevas incorporaciones a 8.900 empleos. Que ahí también es un punto muy importante. Chaco no tenía empleos en call center en el año 2011, con el régimen de incentivos hoy tenemos el tercer lugar de Argentina. El programa de empleo de conocimiento también, que es muy importante. Ahí nosotros le ponemos mucho dinero, que son cerca de 130.000 pesos de aporte mensual, porque queremos garantizar esa plataforma. Los convenios de corresponsabilidad gremial son casi 11.000. Acá tenemos efectivamente el régimen de corresponsabilidad gremial, que es muy interesante porque tenemos cerca de 5.215 trabajadores, que son del tabaco, de la industria forestal o agrícola, y se pueden agregar la corresponsabilidad ganadera, que no hemos suscrito todavía, pero pueden ser 4.000, 6.000 más, o sea que podemos llegar a 10.000. Pero también tenemos trabajadoras de casas particulares, que son muy importantes. Cerca de, entre ambos regímenes estamos en 6.000, o sea, cerca de 11.000. También tenemos, efectivamente, subsidio a las contribuciones patronales, que acá nosotros tenemos 100%, porque está lo que logramos como gobernadores del Norte Grande, en la estrategia diferencial, y lo que aportamos nosotros, 100%, para nuevos emprendimientos industriales. El empleo formal en empresa de datos, digamos, por eso tenemos récord de empleo formal, y que a pesar de la caída nacional, todavía nosotros no caímos. Ahora bien, aquí siempre se da la duda filosófica, digamos, si es necesario subsidiar al empleo o no. La verdad es que nosotros lo que hacemos es el máximo esfuerzo, porque para nosotros acompañar a las pequeñas y medianas empresas con subsidio de tasa de interés para apalancamiento financiero, con el Fondo de Garantía Chaqueña, el FOGACH, que hoy más o menos tenemos un apalancamiento para 2.500 y 3.000 millones de pesos, cerca de 1.000 millones de pesos de patrimonio. Eso todo sirve porque hay muchas pequeñas y medianas empresas que no pueden participar en el mercado financiero en términos de accesibilidad. También me parece que es muy importante remarcar lo siguiente: el Nuevo Banco del Chaco hoy es una institución que tiene 27 sucursales, que tiene 45.000 filiales, que tiene 4 centros de pago, que tiene 200.000 plásticos de tarjeta tuya, la más importante del mercado, que tiene 60% de participación en el market share, que tiene 40.000 millones de pesos de patrimonio neto, que tiene 200.000 millones de pesos de activos financieros. Bueno, es una compañía muy fuerte, que tiene grupo Chaco Broker, Chaco, o sea, tenemos el punto de vista de la operatoria de seguros, tenemos para financiamiento de fondos de inversión.
tenemos realmente un grupo financiero de Chaco con la compañía fiduciaria Nórdico y la Bolsa de Comercio hoy mueve cerca de 1,2 billones con P. Ya, eso empezó 2009-2010 con una cuenta comitente y con 1 millón de pesos y hoy todo lo que mueve. Con lo cual hay dinero para vincular ahorro e inversión y creo que es importante remarcar. Nosotros tenemos una agenda para llegar a cerca entre 25 y 21 empresas con cerca de aproximadamente 3.000 millones de pesos de colocaciones. Ustedes saben que una obligación negociable, a diferencia de un contrato de mutuo financiero, es más barato, ¿no? Por el tema de la descarga del impuesto a valor agregado. Lo mismo que la operatoria de leasing respecto a bienes de capital vinculados a los impuestos a valor agregado. Entonces, lo que me parece importante es que, bueno, es necesario tener toda la estructura para apoyar a los emprendimientos productivos. Inclusive nosotros tenemos registrados cerca de 18.000 emprendedores, que son muy importantes. O sea, el emprendedorismo también es vigoroso en términos de capacidades de expresión. Y esto es un tema también del ejercicio profesional. Es interesante ver que en Chaco nosotros tenemos cerca de 100.000 personas que estudian en materia universitaria, entre la Universidad de Chaco Austral, la Universidad del Nordeste, la Universidad Tecnológica Nacional, más cursos a distancia. Eso también es muy importante. El 8% de la población, superior al 5% de los que estudian en el Estado Nacional. Y 61.000 estudiantes terciarios. O sea que es interesante. O sea, a ver, muchos empresarios me dicen, no, pero que yo el otro día estuve en Charata, Parque Industrial de Charata, 350.000 metros cuadrados. 100.000 metros cuadrados ya tienen proyectos, que son cerca de 20 empresas o empresarios. Por 7.000 millones de pesos de inversión, 2.000 empleos. Bueno, ¿qué me dicen? Algunos dicen, bueno, pero yo necesito que me capaciten al trabajador para que me haga desde e-check hasta transacciones informáticas especializadas en materia administrativa. Y eso es un dato. Los ganaderos me dicen necesitamos alambradores, para lo cual necesitamos corregir todo el sistema de educación rural que está en la Cámara de Diputados. Y eso es un gran debate que Argentina, que Chaco necesita, que Argentina necesita también. Yo lo que estoy proponiendo es que un chico de 16 años en educación rural ya salga con un título con tecnicatura de carácter terciario, con un ciclo mucho más acotado. ¿Por qué? Porque es una cuestión concreta. Es una persona que se puede especializar en el campo productivo y puede naturalmente ingresar al mercado laboral con un régimen claro, que es el trabajo de carácter familiar. O sea, hay que pensar no con la cabeza de la ciudad, hay que pensar con la cabeza del campo para el campo. Y la cabeza de la ciudad para la ciudad. Justamente en esa, pensando en el campo, hay una pregunta de medidas especiales para el sector productivo vinculado al campo, no solo impositivas, sino también de índole financiera, previsto dentro de la propuesta, qué medidas concretas de beneficio al sector agropecuario podemos esperar. Sí, nosotros hemos planteado claramente una serie de medidas, pero siempre atendiendo a los casos de emergencia. Sí. Algunas cuestiones, por ejemplo, en emergencia, pudimos en el transcurso de este año ya disponer de un paquete equivalente a 2.500 millones de pesos con múltiples operatorias y 4.000 millones de pesos con financiamiento crediticio. Chaco ha tenido una mutación en términos de explotaciones agropecuarias. Ha bajado, sí, el número de explotaciones agropecuarias se ha reducido porque se ha concentrado los niveles de producción agropecuaria. Y hay muchos productores que eran pequeños y medianos que se han vuelto rentistas por una razón muy sencilla, porque grandes productores se han planteado niveles de alquiler o renta por parte de la unidad de superficie. Bueno, lo que nosotros estamos observando es que eso, digamos, si vos tomás históricamente 100 años, la provincia del Chaco, o tomás la primera medida de 1895, siempre es necesario plantear la primera producción algodonera de Chaco es don Lorenzo Malatesta, que lo hizo ahí en San Carlos de las Continas. Después don Juan Pen con Macallé. Después Benítez acá en Comunidad Benítez, Margarita. Esos son los primeros emprendimientos de algodón. Después se desarrolló. Pero efectivamente, hoy, hasta el año 2005, teníamos 808.000 hectáreas promedio y 1,4 millones de toneladas. Hoy ya estamos oscilando entre 3,8 a 5 millones de toneladas promedio y 1,6, 1,8 a 2 millones de hectáreas promedio. Esto depende de doble cultivos, sequía, inundación, etcétera, etcétera, y componentes climáticos. Pero lo cierto es que ha
generado un proceso de mutación. El algodón, por ejemplo, ha mutado de pequeño productor a mediano y grande, y del domo agrícola central al sudoeste. Con lo cual son grandes capitales ya que trabajan en nuevos factores de producción. Ahora bien, desde el punto de vista productivo, nosotros pudimos reparar los 300 millones de pesos de emergencia agropecuaria este año, el año 2022 se le pagó ahora, 400 millones de pesos a productores agropecuarios, productores agrícolas, 390 que tenemos que pagar a productores ganaderos. A su vez también el equivalente a 880 millones de pesos fue el paquete agrícola, porque incluimos ahí iniciativas para delegaciones regionales de la Federación Agraria Argentina a 302 medidas concretas. Seguro multiriesgo para girasol, 302 productores. Seguro multiriesgo que pretendemos extender al resto de los cultivos. Otorgamiento de semillas de 60 a 80 mil hectáreas para la siembra de algodón, con semilleros propios, 1.500 hectáreas. Y a su vez, variedades genéticas que hoy representan el 45% de las semillas fiscalizadas. Esas son políticas concretas para el sector agropecuario. Y a su vez, asistencia crediticia. Hoy el nuevo Banco del Chaco tiene aproximadamente una suma cercana a los 80 mil millones de pesos de depósitos a plazo fijo aproximadamente, y también depósitos a la vista, por supuesto, pero tiene cerca de 16 mil millones de pesos de colocaciones de asistencia crediticia al sector productivo. El sector agropecuario, obviamente, no todos los productores agropecuarios tienen las mismas capacidades de acceso. El pequeño productor no es lo mismo que el gran productor, pero nosotros tenemos dividido, efectivamente, a los pequeños productores a través de 105 consorcios de servicios rurales, que necesitamos reforzarlo. Este año tiene una asignación de financiamiento equivalente a 600 millones de pesos, pero en lo sucesivo debería tener mucho más. Entonces, bueno, hay mucho por resolver de esos temas, que tienen que ver con asociativismo, etcétera, pero yo quiero remarcar claramente que existe una división entre pequeño, mediano y grande. Mediano y grande son 3.000 productores. Y esos 3.000 productores, cuando uno analiza la estructura fundiaria, cerca de 29.300 son los tributarios de impuesto inmobiliario rural, más o menos. Pero si mirás 27.000 productores ganaderos, y si tomás eso, cerca del 70% son menos de 100 cabezas. Entonces son cerca de 22.000. Entonces, digo, la estructura productiva chequeña es muy diversa, conforme a la localización geográfica y conforme también a las potencialidades productivas. Entonces, es necesario, desde la producción apícola hasta la producción de agricultura familiar, yo siempre trabajo esta vía de la economía familiar, que es producir frutas, verduras, hortalizas, carne, leche, huevos, productos de panificación. Eso se hace, pero eso es más de subsistencia. Después la economía capitalista más productiva es aquella que incorpora lo que significa tecnología de punta, ciencia directa, agricultura de precisión, fertilizantes y herbicidas, industria metalmecánica avanzada. Bueno, todo eso son parámetros absolutamente diferentes. Entonces nosotros tenemos que tener una visión estratégica e integral, tratar de lograr que los grandes productores tengan obras de infraestructura para su desarrollo y reglas de mercado. Pero los pequeños y medianos tienen que tener una política del Estado que los acompañe a producir y a fincarse en el campo. Nosotros estamos estimando que efectivamente vamos a llegar a todo el tema de la titularización de la tierra. Nosotros necesitamos que los títulos de propiedad de la tierra lleguen a los productores, que se afinquen los productores, que no vengan a los pueblos, localidades o ciudades. Entonces, eso significa que cerca del 100% de los habitantes, el 88%, 90% viven en pueblos. Nosotros tenemos 59 localidades de menos de 20.000 habitantes. Tenemos claramente cerca del 10 al 12% que son pobladores rurales. Por eso te decía, tenemos 33.000 conexiones eléctricas y estamos llegando a 36.000 próximamente. Pero el relevamiento nos da 39.000, o sea, 39.000 conexiones rurales que están asociadas a lo que significa familias rurales perfectamente localizadas. Eso equivale a decir que de 400.000 viviendas, casi 40.000 son rurales. Y eso significa gente que vive en el campo. Podemos esperar medidas fuertes de incentivo al sector agropecuario, ¿no? Desde el punto de vista tributario, además de la que tenemos. Por eso te quiero decir, nosotros asistimos a los productores medianos y pequeños. A los pequeños, a través de consorcios rurales, que son 105 con equipamiento, y a su vez tenemos una política para el pequeño productor, de agricultura familiar. Primero, título de propiedad de la tierra. Segundo, vivienda rural. Ahora estamos con un déficit ahí, pero si
significativo, tanto vivienda rural para medianos y pequeños productores. Tercero, identificación rural con universalización. Cuarto, un plan de abastecimiento de agua potable para consumo humano y consumo productivo. Quinto, el tema de obras de desaguas pluviales, de limpieza de canales y la adecuación hidráulica. Sexto, atención primaria a la salud. Séptimo, régimen de corresponsabilidad gremial. Octavo, educación rural integrada a procesos productivos. Noveno, equipamiento. Décimo, planes productivos y sucesivamente estrategias de comercialización. Estamos logrando, para esta etapa son 15 mercados desarrollados con una central agroalimentaria en proceso. ¿Por qué? Porque queremos resolver un problema. Los productores se quejan porque reciben poco por lo que producen. Los consumidores se quejan porque pagan caro. Entonces, necesitamos alimentos saludables, base orgánica, en donde los productores tengan rentabilidad y los consumidores paguen por el precio de los alimentos, precios convenientes. Entonces, parece que tener un mercado transparente, para lo cual estamos logrando esos mercados populares, que son 15, más la central agroalimentaria. Y ahí lo que quiero es un tablero de precios, o sea, lo óptimo es tener inteligencia artificial y que ponga una calabaza y automáticamente una calabaza, una sandía, un melón, un kilo de lechuga y que responda a los niveles de oferta y demanda de una manera transparente, con una buena regulación de la transparencia. Bueno, eso es muy bueno en la teoría, muy difícil de implementar y me cuesta mucho, pero creo que se están dando las bases institucionales. A veces los cambios no son inmediatos y lleva un proceso. Eso es importante remarcarlo, porque no es tan fácil resolver los problemas, y no a cualquiera bota el potro, como dice el Gaucho. Es un tema muy difícil de administrar frente a la complejidad de las variantes, que son conductas individuales, colectivas, capacidades. El asociativismo se ha destruido como vertebración de las políticas públicas. Entonces, a ver, una cosa es muy lindo, todos te dicen, sí, que bueno, vamos a juntarnos en el consorcio, etc. No, pero los consorcios camineros que empiezan ya desde el año 1990 en adelante, han logrado un nivel de 4.900 millones de pesos de transferencia, cerca de 28.000 kilómetros de red de mantenimiento de los caminos, y equipamiento. Nosotros estamos llegando ahora con 50 nuevos tractores, con todo el equipamiento. Ahora, eso funciona. ¿Por qué funciona? Bueno, funciona porque tiene un fondo A, porque tiene un fondo B, porque tiene una auditoría, y porque tiene continuidad. O sea, cuando vos tenés 30 años de continuidad, eso funciona. Los consorcios de servicios rurales, lo empezamos a implementar nosotros, tienen sus idas y vueltas, pero ya va a funcionar. Los consorcios de servicios de ladrillero. Por ejemplo, te lo digo porque esto es un dato objetivo. ¿Sabes cuántos ladrillos se producen por mes acá? 40 millones. ¿Sabes cuántos se podrían producir? 100 millones. ¿Qué se necesita para eso? Sustituir la tracción animal a tracción mecánica. ¿Cuántas familias de ladrilleros tenés? Entre 1.800 y 2.000. ¿Cuántos trabajadores de ladrillo? 10.000. ¿Cuáles son los más importantes de los artífices del ladrillo? El cortador. Entonces parece que mecanizar, porque si no dependés de una mano de obra, que no es tan fácil. Todo eso, o los mismos pescadores. ¿Saben cuántos pescadores? 200 y 1.500. Pescadores artesanales, que hacen con espinel o con redes. Para eso viven de pescado. ¿Saben cuántos pescadores deportivos hay? Y bueno, se calcula entre 15 a 25.000. O 45.000, depende de las barras de pescadores, los clubes de pesca. Cerca de 15.000 lanchas tenés acá. 15.000 lanchas, es lo que estiman los pescadores. O sea, tenés mucha actividad, son actividad turística, guía, etcétera. O sea, hay mucha actividad que tiene que ver con múltiples fuentes de ingresos en distintos lugares. Saca un poco el giro hacia el sector público y a los profesionales vinculados al sector público. Trabajamos en su momento con el tema de la matriculación obligatoria de los profesionales del sector público, no solo me refiero a contadores, sino a administración, geografía. Podemos pensar teníamos bastante avanzado el decreto, hay está previsto, tenemos una posibilidad de poder avanzar a corto plazo con la matriculación del sector público, ¿no? Con vos tenemos que garantizar básicamente que tengamos una reunión final con todos los colegios profesionales y lo firmamos. Tengo que tener un acta institucional. Un tema ya vinculado por ahí tienen algunas consultas, yo voy recibiendo acá para gracias. Vale. Bueno, hoy está todo bien, bueno. Son consultas que va recogiendo.
primera, y vamos viendo. ¿Tiene previsto avanzar en parques industriales, puertos y zonas francas? Sí, nosotros tenemos para la inauguración próxima, la primera semana de septiembre, el puerto de La Fama. Nuevo puerto que ya tiene todo el tema de dirección de migraciones, aduana y todas las condiciones para la autorización correspondiente, con una grúa que está en proceso de adquisición, pero que se va a utilizar una transitoriamente. Y ahí nosotros tenemos el tema de la playa de contenedores, muelle, la grúa correspondiente para manipulación de contenedores, la ruta 56 que tiene está completa y es necesario ya cumplir con todos los requisitos de autorización. El puerto de Las Palmas es un puerto estratégico en el río Paraguay que tiene la particularidad de que no necesita dragado, porque es un puerto fluvial, aguas profundas, y que a su vez nos permitiría hacer un puerto extremadamente competitivo. O sea, que es una gran obra. Segundo, todo el sistema de acceso al puerto de Barranquilla ya está culminado, conjuntamente con la playa de camiones. Ahí faltan inversiones en materia de el riacho de Barranqueras, porque hay dificultades enormes para el tema de dragado, balizamiento y señalización. Yo estoy incorporando eso a un financiamiento del Banco Mundial por 60 millones de dólares aquí en Resistencia para tener muchas cuestiones, que es el sistema lacustre integral, la intervención del Río Negro y el riacho de Barranqueras. Eso para mí es un tema muy importante porque requiere de fuerte inversión en esta materia. Entonces, el puerto para mí es clave, pero también ya firmó un decreto del tema de puerto seco, sistema de transferencia de cargas, y no hemos podido regularizar el problema de la ley 24.331, que es materia de zona franca. Yo estoy absolutamente convencido que zona franca, puertos, sistema de transferencia de cargas. Y el tema de parques industriales deben estar absolutamente integrados. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos más o menos una meta de 1.000 hectáreas de parques industriales, 587 ya operativos, con distintos grados de avance. O sea, el más importante es Puerto Tirol, el caso de Presidencial Roque San Peña. Acá estamos trabajando en nuevas localizaciones en Resistencia, en Parque, en Fontana tenemos una localización, en Barranquera tenemos parque, lo que era la ex Bucal, que es público, pero también un PIC, que es un parque privado. Lo mismo que Charata está en proceso de desarrollo, Villa también, y así sucesivamente en San Martín. O sea, es muy importante que las distintas localidades que son epicentro de perspectivas de inversión tengan los parques industriales. Los parques industriales tienen las características siguientes. Primero, tiene que tener cerco perimetral, tiene que tener infraestructura de agua potable, cloaca, gas. Tiene que tener efectivamente red de internet y tiene que tener la posibilidad de o un resguardo aduanero o algún mecanismo que esté vinculado a, naturalmente, empalmes de cargas de bienes. Entonces, no cabe la menor duda que nosotros fuimos la gestión que más regímenes de promoción industrial ha dado, ya son aproximadamente 269 industrias promovidas, son cerca de 319 con las que tenemos en proyección, y son 447 las industrias que con o sin régimen de promoción han crecido. Entonces, estoy absolutamente convencido que el parque industrial es la herramienta más importante para el desarrollo industrial. Por eso planteamos una economía productiva con 20 cadenas de valor para ver si efectivamente se funciona. Entonces, todo el esfuerzo que nosotros hacemos también tiene que tener una estructura con el caso de la estabilidad macroeconómica. La verdad que hicimos malabares en todo este tiempo. Te puedo imaginar que me toque un periodo de estabilidad macroeconómica con 5-8% de crecimiento. Lo que se puede hacer es fantástico. Ahora, te toca lidiar con sequía, guerra, inflación, recesión internacional. O sea, eso tenés muchos condicionantes que son muy significativos. Entonces, me parece que esto es muy importante, ¿eh? Yo digo, si Argentina se nivela en lo macro y podemos desarrollar el desarrollo de la estructura productiva, la verdad es que nosotros tenemos para desarrollar. Mira, te doy casos de éxito. Pecan es un caso de éxito. Estuvimos ahí en tema Uruguay, trabajamos con gobernadores del Norte Grande y hoy se produce y se exporta. Son 72 hectáreas. Pero pueden ser 100 y 150 hectáreas. Frutilla, caso de éxito. De acuerdo con la Serenísima, y hoy es parte del yogur, etcétera, etcétera. Empezamos con 0,3 hectáreas. Ya estamos en 12. Pasaremos a 20. Pasamos de 12.000 plantines a 600.000. Bueno, todo eso es un caso de éxito extraordinario y puede ser caso exitosísimo en el futuro. ¿Cuánto produce Santa Fe? Cerca de 300 hectáreas. ¿Cuánto Tucumán? 250. ¿Cuánto nosotros? 2. ¿Podemos llegar a 50? Sí, muy rápido porque crece exponencialmente. Pero eso es todo un cambio cultural. Tercero, estamos trabajando para el jugo Levité de la Serenísima y eso necesitamos las hectáreas de pomelo, de 30, 50, 80, 90,
pero eso también es muy importante. Tenemos alfalfa, 38.000 a 40.000 hectáreas, también con procesamiento y desarrollo de base exportadora. Tenemos el tema de Santana Textiles, o sea, con ampliación a 61.000 metros cuadrados. Eso serán cerca de, o sea, en proyección en los próximos 3 años, Gabardina y otros componentes más. Tenés López Hermanos, con unas expansiones, liderazgo entre los 3 primeros lugares de Argentina, monopatín, moto eléctrica, bicicleta. Tenemos inoculantes en materia de producción biotecnológica, tenés soluciones fisiológicas, tenés muchos emprendimientos en la provincia de Chaco que son muy buenos. Y la verdad es que ahora estamos trabajando con todo el tema de las cadenas de valor desde el punto de vista de la producción porcina de Fibropor, por ejemplo, gran avance, por lo que significan todas las estrategias de nuevas inversiones en productos alimenticios. O sea que nosotros hoy tenemos en Chaco 600 productos. Aspiramos a llegar a 1.000 productos técnicos. Eso significa más producción en las góndolas, pero para eso hay que trabajar mucho. Por ejemplo, nosotros estamos con un proyecto de usina láctea en Villacre, que está funcionando. ¿Pero dónde traemos la leche? De Santa Fe. ¿Por qué? Porque nos falta producir leche en Villacre. Bueno, estábamos haciendo un proyecto para vaca lechera, empezar con 120, meter 200, 150 vacas lechera, aumentar el ritmo de producción y lograr efectivamente un círculo virtuoso. Si ese productor funciona con la usina láctea, entonces se van a comprar nuevos productores. Pero así te cuesta y mucho. ¿Hay productores de leche? Sí, pero son dispersos, 3, 5, 10. Estás en la legadura. Corresponsabilidad gremial para la actividad ganadera. ¿Está previsto? Sí. Nosotros tenemos, mira, ahí hay un problema serio porque yo las impulso de una manera sostenida. Sí. Primero, soy autor de la ley 26.637, la ley de mi autoría, que es una herramienta muy importante que hoy puede llegar a beneficiar a cerca de 150.000 trabajadores de actividades inspeccionales en la República Argentina. En segundo lugar, es importante remarcar que eso tuvo un decreto el 25 de agosto del año 2008, decreto reglamentario, parece que era el 1470, pero no me acuerdo exactamente bien, que es lo que permitió efectivamente que el régimen funcione. Pero a su vez, ampliamos el régimen con la ley 26.940, cuando yo era jefe de gabinete de ministros, junto al ministro Carlos Poma. Entonces, vos fíjate, acá hay un caso muy concreto en la provincia del Chaco. Nosotros tenemos 57 trabajadores tabacaleros, sí, correcto. Tenemos 1.611 forestal. En forestal industrial tenemos 467, por lo tanto en la cadena forestal industrial tenemos 2.078 trabajadores. Y tenemos 3.800 en la agrícola. Son 5.215. Esto se va actualizando todas las veces. Pero los ganaderos tienen, a ver, se estaba discutiendo que Chasoro estaba aspirando a que efectivamente todas las sociedades rurales adhieran. Bueno, tuvimos un problema con Huatre, que tenía una controversia desde el punto de vista judicial. Ahora José Goitienco ha sido notificado por Asamblea de los Trabajadores, por todo el Congreso de los Trabajadores, por lo tanto, está absolutamente dotado de todas las atribuciones para la suscripción del convenio, y está de acuerdo. Y algunos se oponían a excluir a menos de 100 cabezas. La idea mía es que sea un régimen voluntario. Pero bueno, ahí hay un tema que estamos tratando de lograr la adhesión. Pero la verdad es que podríamos llegar a 4.000 a 6.000 trabajadores dentro del régimen de corresponsabilidad. Yo estoy absolutamente convencido que con un régimen de incentivos, esto puede ser, en vez de 5.000, pueden ser 10.000 o pueden ser más. Yo creo que hay más trabajadores rurales, hay un problema también de incompatibilidad con los derechos sociales que se ejercen a partir de las personas que trabajan. Puede ser una pensión no contributiva u otro mecanismo equivalente. Pero bueno, tenemos que generar las condiciones para verificar mecanismos de compatibilidad para que eso funcione. Lo previsto entonces da para eso. No, yo con las 2 manos quiero firmar. El problema central es que se tienen que poner de acuerdo las instituciones. Salimos un poquito a una consulta que piensa renovar las gestiones de la Inspección General de Personas Jurídicas. Modernizar, creo que dice. Modernizar. Sí, claro. Hay que modernizar de una manera clara y hacer todo por la vía digital y generar también lo que yo creo que es necesario plantear desde el punto de vista de un sistema de régimen simplificado para atrás. Yo, por ejemplo, creo que los profesionales tienen que ser fedatarios. Y en ese sentido, cada profesional es responsable, civil, profesional y penal.
por lo tanto tiene que ser fedatario de todas las acciones del Estado. Y el Estado lo que tiene que hacer es un régimen de auditoría, de carácter selectiva por técnica de rastreo. Pero las transacciones tienen que estar rápidas, autorizadas, y no puede haber costo de transacción. Nosotros tenemos que reducir los costos de transacción. Lo dije innumerable cantidad de veces al ministro de Gobierno y al Gordo Colombo. Y estamos en ese camino. Ya firmé el primer decreto que apunta a esa red. Medidas, ya saliendo un poquito del ámbito económico, que he hecho, que le vamos a dar alguna atención. Medidas para combatir la inseguridad, de algo que nos llega a todos. No, a ver, es un problema, si lo tengo, yo tengo muchas relaciones, lo que denomino agenda de proximidad, con vecinos y vecinas de distintos barrios, circuitos de la ciudad de Resistencia y de los centros urbanos de mayor densidad poblacional. Y bueno, el principal problema es de inseguridad. Ahora, la inseguridad está asociada a limpio, pavimento urbano, alumbrado público, consumos problemáticos, número de agentes y circulación. Bueno, entonces, ahí planteamos un plan de seguridad de carácter estructural. Tenemos aproximadamente, bueno, también te quiero decir que en las últimas 3 semanas, yo hago monitoreo permanente, hemos observado disminución del número de delitos registrados. Tampoco me guío por esos datos. Pero si yo tengo los últimos 23 años de serie estadística, digo, en el año 2002, pico máximo, 50.000 delitos en total. Ahora pongo cerca de 25 a 27.000 delitos totales, 2022-2023. Entonces, en valores absolutos y en valores relativos, 1.389 cada 100.000 habitantes. Aproximadamente, eso depende de cómo tomes los indicadores. Entonces, debería estar tranquilo con esos indicadores, pero la verdad es que hay subregistros, porque hay muchos delitos no denunciados. ¿Por qué la gente no denuncia delitos? Bueno, por diferentes factores. Entonces, por eso yo planteé el decreto con emergencia de seguridad pública por un año, que existe identidad digital, existe una aplicación por parte de las personas para que la denuncia sea digital y que vaya directo al fiscal, que es el titular de la acción penal, y que vaya directo al patrullero que está dentro de la cuadrícula de referencia territorial. Entonces, ¿cómo puedes hacer una denuncia? Bueno, con la aplicación automáticamente te adherís, tenés la obligatoriedad, te adherís y automáticamente haces la denuncia. O lo puedes hacer con el 911 que te traduce voz en texto y va también al fiscal. O también puedes hacer denuncia anónima, que es el narcomenudeo. Hay mucha gente que no quiere denunciar por miedo a represar. Entonces también tenés el anonimato como una fuente de denuncia. A ver, ¿qué hicimos nosotros? 300 vehículos, más de 700 agentes, y hemos planteado el mapa del delito, ese mapa del delito con lo que significa la cuadrícula correspondiente, que es dinámica. Estoy planteando una reforma adicional para que los foros de seguridad, que son 63, sean dinámicos, 3 a 6 meses, y no sea 2 eternos, y que a su vez no tienen un sistema de participación, o sea, que sea por sorteo, y que automáticamente se haga responsable como carga pública al vecino o vecina para mejorar. Pero a su vez también tiene que ver con infraestructura y social básica, y a su vez también tiene que ver con tensión en materia de ingresos, tensión en materia de empleo. O sea, hay múltiples factores que inciden en materia de seguridad. Objetivamente lo que hice es hablar con las autoridades nacionales para reforzar. Liberé los patrulleros del aeropuerto de Resistencia para que esté la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Prefectura Naval para toda la red portuaria de Barranqueras o Las Palmas. Policía Federal con un sistema de corredores seguros, más la Gendarmería Nacional. Ahora bien, ¿cuántos miembros tiene Gendarmería Nacional hoy en Chaco? 928. ¿Cuánto tenía en 2007? Tengo 250. Entonces, hemos incrementado sustancialmente el número de agentes de seguridad. En total, entre fuerzas de seguridad provinciales, comunitarias, etc., cerca de 12.000. Estamos agregando 1.300 que son agentes privados. Estamos agregando también todo el sistema de botón de pánico para taxis, remises, escuelas, hospitales, entonces. Bueno, hacemos el máximo esfuerzo para lograr mayor presencialidad relativa y también estamos incorporando más agentes. 350 agentes comunitarios de policía de proximidad y ahora también un sistema de capacitación del nuevo Instituto de Formación de Seguridad Pública. Yo estoy absolutamente convencido de que es necesario entender lo siguiente. El enfoque tradicional de la seguridad pública ha mutado de una manera clave. O
Es el principal problema de la ciudadanía hoy. Entonces, el policía tradicional, la escuela de policía, no lo forma adecuadamente para lidiar con la cantidad de conflictos que existen. Por ejemplo, te doy datos. Nosotros con los reportes que tenemos, cerca de 450 personas manifiestan la intención directa de suicidar. ¿Cuántos suicidios tenemos? Entre 62 a 139 en potencial. Problema serio de salud mental. Segundo tema, violencia de género. ¿Sabes cuántas personas denuncian los casos de violencia de género? 27.000. Problema serio todos los días. ¿Cuántas personas tienen consumos problemáticos? Denunciados 12.000 y presumimos cerca de 36.000. Problemas que tienen que ver con salud mental, adicción, etcétera, etcétera. Trabajamos la emergencia de consumos problemáticos. O sea, hay muchos, hay conflictos de política social, de empleo, conflictos familiares, intrafamiliares, problemas de reyertas, uso de armas blancas, uso de armas, etcétera. Delitos de todo tipo y cuestiones. Ahora, esto no es solamente una responsabilidad de la seguridad pública nuestra, o sea, también tiene que ver con la justicia. Estamos haciendo 700 nuevas celdas, está muy demorado eso, pero nosotros hicimos la alcaldía de Presidencia Roque Peña, mejoramos todas las alcaldías, cerca de 1.000, hoy tenemos cerca de 1.358 celdas. Hemos hecho grandes inversiones en esta materia, pero hay que tener mucho más. ¿Sabes cuánto tiene Argentina detenidos? 100.000. ¿Sabes cuánto debería tener en potencialidad? Cerca de 500.000 por el coeficiente y el número de habitantes. Entonces, es necesario invertir en seguridad en materia de infraestructura para personas detenidas o tecnología para el mecanismo de detención que lleven a mejorar los sistemas de capacitación. Entonces, yo lo que propuse es una reforma en el artículo 83 de la ley 2011-J, que es la ley de seguridad democrática. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Vos entrás a la escuela. Ahora la escuela de policía ahora se llama Instituto de Formación en Seguridad Pública. Instituto Superior de Formación en Seguridad Pública. ¿Qué significa eso? Que esa persona se forma, tecnicatura y entra como oficial. Bien. ¿Querés seguir ascendiendo? Tenés que ser licenciado. ¿Querés seguir ascendiendo? Diplomatura, mejor dicho, especialización en cadenas de valor del delito. Desde avigiato hasta narcotráfico, pasando por delitos de ciberseguridad. ¿Querés seguir ascendiendo? Diplomatura en gestión policial. ¿Querés ser jefe? Maestría. Con esquemas de participación en otras policías, a través de pasantías en otras policías del país y del mundo. Es la única manera de lograr la jerarquización con nuevos modelos de capacitación. Bueno, todos te dirán, bueno, ¿y cuánto le pagan? Bueno, hoy el agente de policía promedio es el mayor salario que registra los últimos 40 años. ¿Qué es insuficiente? Y bueno, porque la tasa de salario promedio de la economía argentina es baja. Pero objetivamente también es necesario tener horizonte de capacitación situada con el Instituto de Formación. Nosotros vamos a hacer todo ese esfuerzo para mejorar y perfeccionar. Ahora, la verdad es que también necesitamos una acción por parte del Poder Judicial y también de la Cámara de Diputados, porque yo propuse una reforma del Código Procesal Penal. La provincia del Chaco tiene sistema acusatorio, eso es muy importante, respecto al inquisitorio o al mixto. Segundo, tiene juicio por jurado en materia penal, civil y comercial, gran reforma. Tercero, Chaco necesita lo que nosotros estamos planteando, que es el tema de colegio de jueces, para llegar a un proceso con un sistema de administración, y después de administración del sistema judicial, y lo mismo que lograr también que el juez de garantía otorgue la prisión preventiva conforme a nuevos parámetros. Bueno, eso más todas las inversiones. Estamos haciendo 3 controles fronterizos empezando, pero necesitamos 9, y necesitamos finalmente llegar de 9 controles fronterizos hasta lo que significa más celdas, que son 700 en el plan, pero hay que mejorar su tasa. Ahora bien, ¿qué hicimos en materia de inversión? Bueno, hoy tenés 7.200 chalecos antiguos. Hoy hemos observado desde la compra de armas hasta 1.580 vehículos, que es el máximo número de vehículos en las fuerzas. Necesitamos también invertir sustancialmente en nueva infraestructura edilicia en las fuerzas. Pero bueno, todo eso requiere un largo proceso que ineludiblemente nos lleva a este estado de situación. Pero cuando vos mirás los últimos 40 años de democracia, es importante remarcar lo siguiente. Rosas incorporó 321 agentes. Nikis cerca de 1.500. Nosotros 3.100.
O sea, nosotros más los que incorporó Rodrigo Pepo como gobernador. Entonces, naturalmente lo que quiero transmitir es que llegamos al máximo de número de agentes, que vamos a llegar a cerca de 7.700. Se discute si tiene que ser 10.000. Ahora, yo sumo que no solamente son los agentes policiales, porque en el año 2007, cuando yo asumí, la policía tenía el sistema penitenciario provincial adentro. Y hoy son 1.600 agentes que están afuera, que no se los computa. Entonces, hay que computar todo. El sistema penitenciario provincial, federal, las fuerzas federales y las fuerzas policiales. ¿Cuántos son esos? Aproximadamente 12.000 agentes. Por eso, en términos de coeficiente por el número de habitantes o cada 100.000 habitantes, es un parámetro, bueno, razonable. Algunos consideran que deberían ser más. Yo creo que las políticas públicas tienen que tener 3 pilares. El primer pilar, lo que es infraestructura edilicia. 92 comisarías tienen Chaco. 76% nuevas, ampliadas o refaccionadas nuevas, nos faltan el 24% respecto a lo que se ejecuta para el año 2024. Segundo, tecnología, conectividad de internet, computadoras, y toda la tecnología disponible para mejorar el proceso de atención. Y ya hemos logrado algo importante. Vos no necesitas hacer un certificado de buena conducta, sino por página digital. Bueno, eso es muy importante. Lográs que mejore el costo directo y eliminar los costos indirectos. O sea, más policías en la calle y más de servicio directo. La verdad es que yo sinceramente insulto si alguien me sigue en materia de custodia, porque yo manejo solo y no tengo chofer. Entonces, digo, necesitamos claramente que la policía actúe conforme a lo que es el costo directo del servicio. Lo que me parece importante ese es el primer pilar. El segundo pilar de las políticas públicas son recursos humanos. Por eso la formación sistemática y los niveles de ascenso son claves. El tercero es la participación ciudadana. Los foros de seguridad, como están diseñados ahora, carecen de valor. Entonces, todo eso es un cambio cultural. Gran cambio cultural. Y ese cambio cultural no es una cuestión fácil y sencilla. No se resuelve con reuniones. Necesitas los perfiles correspondientes desde los funcionarios hasta los que tengan la capacidad de percepción de esa cultura. Pero si no, ¿viste? Todo lo que se discute es políticas del pasado. Hay que discutir claramente un enfoque moderno. Y todo está perforado por los consumos problemáticos. Todo. Con lo cual hay un problema serio desde el punto de vista de cómo atacar eficazmente estas herramientas. Tenemos mesas de narcotráfico, tenemos leyes de narcomenudeo, tenemos fiscales anti-narcomenudeo, tenemos todo. Pero hay un problema serio de ataque a esos problemas. Así que, a ver, yo cuando miro estos temas, otro de los temas que forma parte de mi agenda de análisis es el tema de salud pública, por la oferta de médicos y el tema de medicamentos y insumos. Eso se resolvió de la mejor manera posible. Pero el tema de seguridad es un tema extremadamente complejo. Y por ir cerrando, y que tiene que ver con la seguridad, que nos afecta a muchos profesionales que tratamos de actividad, relaciona con el abordaje, qué medidas se piensan tomar con respecto al abordaje de los cortes de calle, ¿no? Que algo bueno, como ustedes podrán ver, en los últimos 60 días, eso disminuyó drásticamente. Y hemos hecho todas las denuncias penales correspondientes, pero a su vez también con la rigidez que esto significa. La protesta social debe ser respetada conforme a las leyes que la democracia rige. Eso significa que no se interrumpan calles y rutas porque hay diálogo y voluntad de diálogo permanente. Así que eso es un tema clave, es parte de un problema de la mayor crítica que tengo. La verdad es que tengo los haberes jubilatorios y empleados públicos cobran antes de fin de mes. Tengo disminución de deuda pública, tengo crecimiento de productos, tengo récord de empleo, tengo todos los indicadores bien. Ahora, ¿por qué la gente me cuestiona? Por los cortes de calle, por ciertos cortes de ruta, que no son frecuentes, etcétera, porque esto también eran cuestiones de otros gobiernos. Y me cuestiona claramente el problema central de la conducta de los dirigentes. Por eso he planteado el régimen de transparencia para tener declaración jurada patrimonial positiva y todos los que, muchos dicen, se enriquecen los movimientos sociales. Listo, se terminó los criterios de intermediación y denuncias penales para investigar su situación. Punto. Tiene que terminar eso. ¿Por qué? Porque si no estamos, claramente se envilece un mecanismo que es muy bueno, porque yo también no quiero generalizar. Para mí la economía popular, solidaria y social es importante, porque es parte de la exclusión social del proceso de desindustrialización y de deterioro productivo que hubo en la República Argentina. Entonces, en la provincia del Chaco eso también. Construir viviendas es claramente resolverle un problema de la vivienda digna, pero también la generación de empleo.
muchos trabajadores pasan de ser no calificados a calificados y después es una plataforma para la inserción en el mercado laboral. Por lo tanto, yo soy testigo de muchas soluciones habitacionales, son 5.000, a través de organizaciones sociales que funcionan muy bien, que hacen muy buenas viviendas, con un precio muy competitivo, mucho más barato que la empresa privada, y que efectivamente resuelve el problema. Ahora bien, hay otros que efectivamente dejan mucho que desear. Bueno, hay que separar la paja del trigo y resolver adecuadamente este tema. Pero claramente yo entiendo que ese es un tema que a mí se me critica severamente. Acepto que he podido resolverlo parcialmente, pero es necesario también admitir con mucha humildad que, bueno, que es una cuestión que va a ser motivo de prioridad en la resolución ahora y para el Gracias. ¿Alguna pregunta del presente? La verdad que ha sido, te agradecemos parte de todo el integrante del Consejo la predisposición que ha tenido para, bueno, poner las ideas, incluso responder preguntas, no solo vinculadas a la actividad económica, sino también a otras cuestiones. Y la verdad que, bueno, muy agradecidos y, bueno, éxitos en lo que viene. Seguramente nos estaremos en contacto siempre que podemos, sabemos que hay una evolución. Gracias por dejarnos el material y de ahí te dejo para el cierre. Bien. De esta manera entonces damos por finalizada esta primera entrevista en el marco de las elecciones provinciales para candidatos a gobernador para la gestión 2023-2027. En esta primera oportunidad hemos contado con la presencia del contador Jorge Víctor Capitanich, actual gobernador y candidato a renovar su mandato. Los esperamos en la próxima oportunidad. Estén atentos a las redes sociales del Consejo de Ciencias Económicas y nos encontramos la siguiente, la próxima. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el material. Bueno, gracias por siempre respondernos, ¿no? Responderme y siempre contamos eso. No, aparte, ya tenemos.